Ese es los tipos de cicatrización. Según la planificación de herida operatoria, ¿cuál de las siguientes cirugías es una herida limpia contaminada? Entramos a otro punto. ¿Cuándo es limpia? ¿Cuándo es contaminada? ¿Cuándo es limpia contaminada? ¿Cuándo es sucia? Esa es la clasificación, ¿no? Las heridas pueden ser limpias contaminadas y sucias. ¿Cuál sería acá? Limpia es cuando no se abre tubo digestivo, tubo respiratorio, ni vía urinaria, ¿no? Limpia contaminada es cuando se abre estas estructuras, pero de manera controlada. ¿Ya? El otro es contaminada, es cuando se abre y hace el tubo digestivo, el tubo respiratorio o la vía urinaria, pero no hay un control de las secreciones que van saliendo o estas están infectadas. Y la sucia es cuando se contamina con heces, ¿verdad? Heces. ¿Ya? Entonces, pasamos a ver. ¿Cuál sería la clave acá? Mastectomía, drenaje de absceso subfrénico. Un absceso de una herida limpia contaminada, como mínimo es contaminada, ¿ya? Apendicectomía por apendicitis aguda complicada. No. Tiroidectomía. Tiroidectomía sería limpia, ¿no? Porque no se abre tubo respiratorio, no se abre tubo digestivo, no se abre vía urinaria. Mastectomía, limpia, ¿no? Exploración de vías biliares, ¿qué dicen? Sí, ¿no? Eso no es contaminada. ¿En cuál de los siguientes procedimientos se considera que una herida es limpia contaminada? Otra vez. La misma, ¿no? En la exploración de vías biliares con derrame de contenido, ¿qué tipo de herida es? En la exploración de vías biliares hacemos colonoscopia y en ese instante sale un poco la bilis, de hecho, pero es de manera controlada. Entonces, ¿qué tipo de herida es? ¿Será limpia? No, ya entramos al tubo digestivo. ¿Y será limpia contaminada o será contaminada? ¿Cómo diferencio? Si ya salió la bilis y estoy operando, ¿será limpia contaminada o contaminada? ¿Limpia, contaminada o contaminada? ¿Qué dicen? Acá dan mala clave, pero cuando es por de manera controlada, y vamos a ver en la teoría, es limpia contaminada. Contaminada es cuando ya hay una infección de por medio, ¿ya? Una infección. Ahorita vamos a ver la teoría. En el caso de que se realice una colestectomía programada y se deja un dren, colestectomía programada con drenaje, ¿qué dicen? ¿Estéril será? ¿Limpia, contaminada o limpia contaminada? ¿O sucia? Contaminada, ¿no? Contaminada, con drenajes, contaminada. Paciente con síndrome de dolor abdominal se le realiza una laparotomía exploratoria sin patología evidente. El tema de esta pregunta es que no dices es que abrieron o no tubo digestivo, ¿no? O sea, uno hace una laparotomía exploratoria y hay laparotomías en blanco. Uno ve y dice, no hay nada, ya vamos a cerrar. Pero uno entra, ve, hay un tumor, resecamos. No dicen más cosas acá, ¿no? ¿Qué asumimos acá? ¿Que hicieron algo o que no hicieron nada? Tendrán una laparotomía exploratoria, nada más dicen, ¿no? Sin patología evidente. Entonces no han hecho nada. Entonces abrieron el abdomen, no entraron a cavidad, no entraron a sistema digestivo, de urinario, nada. Entonces, ¿cómo la consideramos? Sería una herida limpia, ¿no? ¿Y por qué es limpia contaminada? Es limpia. Ahorita vamos a ver la teoría, no se preocupen. Es un tanto controversial esto de las heridas, ¿ya? Y ahorita les voy a demostrar qué tipo de herida se considera. Por eso puse acá primero las preguntas y después la teoría. ¿Qué tipo de herida se considera la operación en una apendicitis aguda congestiva? ¿Será limpia? ¿Limpia, contaminada, sucia? Contaminada, dicen por ahí, ¿ustedes creen? ¿Qué dicen? A ver, ¿se abrió este sistema digestivo? Sí, pero de manera controlada, porque se reseca el apéndice. Y eso sería limpia, contaminada. Dense cuenta. Por eso he puesto primero las preguntas. Y ahora sí vamos. Limpia, contaminada y sucia. ¿Eso todo de acuerdo? Todo de acuerdo. Empezamos con la limpia. En la limpia es electiva, hay un cierre primario y no se deja drenaje.
¿ya? No es traumática, tampoco está infectada, y no se penetra en vías respiratorias, digestivas, genitourinarias o bucofaringeas, excepto tiroidectomía, mastectomía. ¿Todos de acuerdo? Limpia, no se entró a ningún tubo de digestión, nada. Limpia contaminada, penetración en respiratorio, digestivo, genitourinario, controlada y escasa contaminación. ¿Ya? Controlada y escasa contaminación. Una exploración de vías biliares. ¿Sí? Se abrió la vía biliar, se controla y no se derramó mucho, hay una escasa contaminación, es una limpia contaminada. ¿Ya? Otra, penetración bucofaringea, en la zona de la vagina, vías biliares y urinarias, acá está el truco, sin cultivos positivos. ¿Ya? O sea que no está infectada, a eso iba. O sea que no está infectada la bilis, o que no está infectada la vía urinaria. ¿Ya? Esa es limpia contaminada. Contaminada. ¿Cuál es contaminada? Escape notable del tubo digestivo. En una apendicitis congestiva habrá un escape notable del tubo digestivo. No, porque se liga a la base y no se derrama nada. Otra, penetración en vías genitourinarias o biliares con orina o bilis infectada. ¿Ya? Eso diferencia la limpia contaminada de la contaminada. ¿Ya? Y algo si fue controlada o no fue controlada, igual que la limpia contaminada y la contaminada. ¿Ya? Es un tema de términos acá. ¿Ya? Pero en la contaminada hay, digamos, un cultivo de orina positivo, ¿ya? O una vía biliar con una bilis infectada o purulenta. Herida sucia, perforación de víscera hueca, perforación de colon, heces sucia, ¿ya? Y la presencia de pus, ¿ya? Un contenido purulento activo es una herida sucia, porque si hay pus, eso quiere decir que es una infección avanzada, ¿verdad? Entonces, retornando lo que decía, a ver, las preguntas. En un paciente que ha sido operado de una colecistectomía laparoscópica, ¿qué tipo de herida tiene? Entonces la pregunta es, ¿fue abierta de manera controlada? Sí, ¿no? Ahora la siguiente pregunta es, ¿había infección o no había infección en la bilis? ¿Ya? Si ha sido programada, probablemente no hubo, ¿no? Es una herida limpia contaminada. En una apendicitis aguda no complicada, ¿qué tipo de herida es? Limpia contaminada. Entonces lo que debe analizar es si es que se entró al tubo digestivo, vía respiratoria, orina, de manera controlada o no, y si es que estas secreciones que salen están infectadas o no. ¿Ya? En base a eso van a conseguir y van a saber el tipo de herida. Otra también, algunos ya desde el 80 se conoce esta clasificación y se habla acerca del porcentaje de infección, ¿no? Limpia cuando tiene 1.5% de probabilidades, limpia contaminada 7.7, contaminada 15.2 y sucia 40%. ¿Ya? Ese es otro cuadro. Profilaxis antibiótica. ¿Cuándo se realiza profilaxis? ¿O en qué momento mejor? ¿Previo a qué cirugía? Antes decían que justo era la inducción anestésica, pero ya desde el 2013 se dice que se debería poner la antibiótico profilaxis dentro de 1 hora antes de la cirugía. ¿Ya? Esa es la indicación actual. ¿Ya? Entonces acá la profilaxis se administra justo antes de la intervención. La paroscopía, contraindicaciones de la paroscopía, solamente para mencionar, coagulopatías, como hemos hablado, y otro grupo de pacientes que tienen restricciones pulmonares graves, un EPOC grave, un enfisema grave, una neumonía grave, ¿ya? Son pacientes que están contraindicados para la paroscopía. Otro grupo también, arritmias graves. ¿Por qué? Porque el CO2 cuando ingresa puede reabsorberse, llegar a ese sistema cardíaco y ocasionar una arritmia. ¿Ya? Contraindicaciones, coagulopatías, arritmias graves, neumopatías graves. ¿Ya?
Y otra contraindicación absoluta es cuando un paciente está en riesgo de muerte y necesita una cirugía. ¿Por qué? Porque con la laparoscopía te vas a demorar todavía, vas a hacer una exploración con tu cámara, no, acá no hay nada, acá si hay algo. Entonces, lo más indicado en situación de extrema urgencia es una laparotomía, ¿ya? No una laparoscopía. La laparoscopía, en cuál de los siguientes casos la laparoscopía puede ofrecer más ventaja? Ya lo hemos visto en el pasado, creo, esta pregunta, ¿no? Y es en pacientes mujeres, básicamente. ¿Por qué? Porque te va a permitir ver los anexos, no hay nada en anexos, se lleva en anexos. El gas que se utiliza para crear el neumoperitoneo. El neumoperitoneo es uno ingresa con una aguja por el ombligo, llega a la cavidad y lo primero que hace es distender el abdomen para que pueda poner la cámara, ¿ya? Y ese gas que se introduce es el CO2, ¿ya? Anhídrido carbónico. La laparoscopía como técnica de rutina, ¿quién la introdujo? Cirugía abdominal en realidad, pues, ¿no? Porque apéndice, hernias, vesículas, lo que estamos hablando, ¿no? Las lesiones, bueno, otro es un tema de trauma abdominal, ¿no? Para diafragma, para diagnosticar lesiones de diafragma, no la ve la tomografía, no la ve la ecografía, no la ve los rayos X. Lo que uno tiene que hacer es entrar por la laparoscopía, ver directamente el diafragma, ¿ya? Complicaciones postoperatorias, esto ya lo saben ustedes. En las primeras 24 horas, lo más frecuente es que sea atelectasia, ya en las 24 a 72 horas neumonía, ya, y pasadas las 72 horas, ya al tercer cuarto día, infección de herida operatoria. Son las causas de fiebre más frecuentes, no en el postoperatorio. La fiebre en el primer y segundo día postoperatorio se debe a atelectasia. Una complicación rara pero grave de una cirugía puede ser una fasciitis necrotizante, que viene a ser la infección de la fascia, como dice, de la fascia profunda del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y eso se conoce como fasciitis necrotizante y viene a ser una infección de progresión rápida, ¿ya? Una infección que degenera rápidamente al paciente. Viene, tengo una infección acá en la zona de la herida, pero está saliendo mucho apur, maloliente, uno explora y ve que está comprometida la fase profunda, dice, bueno, vamos a curarla, vamos a darle antibiótico, pero pasan las horas y el paciente se choca, ¿ya? Eso es una fasciitis necrotizante, es una infección grave, pero rara, y lo que va a observar en el paciente, ¿ya? Va a ver el tejido celular subcutáneo y uno va a intentar poner el dedo y va a ver que está como una mazamorra el tejido celular subcutáneo. Está muy comprometido y se va a ver que la fascia va a estar negra muchas veces, como dice la teoría, gris pizarra, ¿ya? En un color gris pizarra va a estar la fascia. Una herida postoperatoria de abdomen que presenta dolor, edema y vesículas hemorrágicas subcutáneas fascinados con necrosis y fiebre. La posibilidad diagnóstica: infección de heridas por estafilococo, no. Heridas por gangrena gaseosa, bien raro. Celulitis será subcutánea, pero con vesículas y edema, no. Seroma, tampoco, ¿no? El diagnóstico, ¿cuál sería ahí? Fasciitis. Son factores que aumentan la incidencia de infección de la herida quirúrgica, excepto edad avanzada, sí. Diabetes, sí. Uso de corticoides, también. Obesidad, sí. Infección de sitio lejano, no tiene nada que ver, ¿no? Los corticoides deprimen el sistema inmunitario y en todos los libros lo van a encontrar, que es un factor de riesgo para infección de herida quirúrgica, ¿ya? Esta clave está mal, ustedes la pueden buscar en cualquier libro. Los corticoides sí se asocian a aumento de la incidencia de incisiones quirúrgicas, no se confunden, ¿ya? Datos más característicos de la gangrena gaseosa, la gangrena, el edema, ya el edema que produce es característico de la gangrena gaseosa. Infección postoperatoria más frecuente en casos de apendicitis aguda complicada es, ya le hemos hablado de esto, de postoperatoria, la herida es la que más infecta, ¿ya? La herida. Paciente de 52 años, operada de colecistectomía electiva, 20 horas después de la cirugía, paciente de temperatura 38, pulso de 110 y frecuencia 24 por minuto. La causa más frecuente es, ¿a las cuántas horas? A las 20. ¿Qué será? Atelectasia. ¿Cuál es el factor que
no se asocia con el aumento de riesgo de dehiscencia de herida operatoria. Dehiscencia es el que se agarra de herida operatoria. ¿Cuál sería? ¿Cuál no es un factor? Diabetes, sí. Inmunosupresión, sí. Cáncer también. Corticosteroides también. ¿La que no sería? Tratamiento multivitamínico. Paciente posoperado que presenta fiebre el cuarto día posoperado. Cuarto día, cuarto quinto día, infección de herida operatoria. Al explorar la herida se observa secreción purulenta del espacio subaponeurótico. Y si el que está por debajo del espacio aponeurótico es profundo. Ileostomía, complicación más frecuente. Ileostomía es similar a una colostomía, pero bueno, del ilio. Y la complicación más frecuente es que los laterales a esto se haga una eventración, ¿ya? Una eventración. Esa es una de las más frecuentes. Y otra, la segunda, es que esa ileostomía quede muy suelta y salga, haya un prolapso, ¿ya? Hay un prolapso de esa ileostomía. La complicación más frecuente, ¿cuál es? El prolapso de la mucosa, ¿ya? El prolapso de la mucosa. Politraumatizado. El politraumatizado lo va a ver en muchos, en medicina incluso, es el ABCDE, ¿no? Ya lo saben eso. Pero lo que nos interesa es el tramo abdominal cerrado. ¿Cuándo operar y cuándo no operar? Si es un tramo abdominal cerrado que está inestable, o sea, viene chocado, hipotenso, taquicárdico, tiene que entrar a operarse. Pero si está estable, hay que observarlo, hay que darle hidratación, si es que tiene hemoglobina baja hay que darle paquetes globulares, pero si es que se deteriora, se opera. Así de simple. En trauma abdominal abierto lo que tienen que recordar es que cualquier herida por arma de fuego a nivel abdominal tiene que ir a la laparotomía exploratoria de urgencia, sí o sí. Esté estable o esté inestable, tiene que ir a la laparotomía exploratoria, ¿ya? Y la herida por arma blanca depende si es que está estable o está inestable. Arma blanca debe ser por cuchillos, dagas, etc., ¿no? Y eso se hace igual, viendo al paciente si está estable o está inestable. Pero lo que deben recordar, por arma de fuego siempre, la laparotomía. Politraumatizado, dolor del flanco izquierdo y fractura de costilla. ¿Cuál es? Nada más, ¿no? Lavado peritoneal diagnóstico. En algunos pacientes, y antiguamente se utilizaba el lavado peritoneal diagnóstico, se entraba con una sondita a la cavidad abdominal, se instilaba un líquido, se lavaba la cavidad y se aspiraba. Y se estudiaba ese líquido. Y uno estudiaba ese líquido y decía, sí debe haber lesión de tal órgano porque sale positivo tal factor, ¿no? Por ejemplo, si había sangre en la aspiración, se consideraba positivo. Si es que había eritrocitos mayor a 100.000, también. Si había leucocitos mayor a 500, también se sospechaba una lesión interna. Si había amilasa mayor a 175, una lesión interna también. Y una fosfatasa alcalina mayor a 10, también se consideraba positivo para un lavado peritoneal diagnóstico. Y cuando uno aspiraba y veía alimentos o bilis, también se considera positivo, ¿no? Eso se utilizaba antiguamente. ¿Cuál es la prueba más sensible que se dispone para determinar la presencia de una lesión intraabdominal? Más sensible, dice. ¿Cuál será? Exploración clínica, sensible. Puede haber dolor peritoneal. Ecografía abdominal, TV líquido. TAC abdominal, también TV líquido, igual que la ecografía. La laparoscopía diagnóstica, también. Punción, lavado peritoneal. ¿Cuál creen? La más sensible es la punción y lavado peritoneal, ¿ya? Pero puede también tener falsos positivos. Acá para hablar de trauma hepático y el taponamiento hepático, ¿no? Y una maniobra que es importante, que es la maniobra de Springer, que consiste, como ven acá, ¿ya? El hilio hepático es el que se aborda. No es la arteria, no es la vena, no es la vía biliar, es todo el hilio hepático que se comprime. Y esa maniobra se hace maniobra de Springer, se llama maniobra de Springer, y lo que hace al presionar la porta y la arteria hepática disminuye el flujo al hígado y permite que el hígado sangre menos, ¿no? Es una maniobra para el control de la hemorragia en el contexto de un trauma hepático. Paciente que llega a emergencia y se diagnostica ruptura hepática, siempre la ruptura hepática por accidente termina en un taponamiento hepático, ¿ya? Y esa es la elección. Maniobra de Springer, taponamiento hepático.
tramo abdominal cerrado, ¿cuál es el órgano que más fácilmente se rompe? Vaso, siempre, no se confundan con hígado, es el vaso, ¿eh? Ese de acá es un tramo abdominal. Es un tramo abdominal cerrado que tiene compromiso, inestabilidad. ¿Qué harían? Tramo abdominal cerrado e inestable. Paracentesis. Bueno, la paracentesis se utilizaba antiguamente y sirve para determinar si es que hay o no compromiso de algún órgano interno según los criterios que hemos mencionado, ¿no? En este contexto, la clave es hospitalizar al paciente y programar sala de operaciones, enviar al paciente a su domicilio si está con presión de 80-60. ¿Ustedes qué dicen? 80-60. Está un poco hipotenso, ¿verdad? Y taquicárdico con pulso 105. ¿Ya? Dice, la clave es mantener al paciente en observación con hidratación para enterar sonda de Foley y control de hematocrito seriado. ¿Qué está sospechando? ¿Un trauma hepático, un trauma esflémico? De colocar vía para enterar, aplicar antiespasmódico. ¿Le aplicaría antiespasmódico? No. La dice, realizar paracentesis diagnóstica para determinar si es un traumatismo. ¿Qué dicen? ¿Será la correcta? Paracentesis en un paciente que está algo chocado. ¿Qué dicen? O lo programarían para hacer la operación. Si está inestable, está con PA 80-60 y está con pulso 105. Y encima está con reacción peritoneal dudosa, pero ya que está hipotensa y con reacción peritoneal dudosa, ruidos y nervios escasos, o sea, está con una peritonitis. Acá se debería operar al paciente, ¿no? Hospitalizar al paciente y programar la sala de operaciones por un trauma abdominal cerrado con inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? La prioridad de la atención del paciente politraumatizado, en un politraumatizado, ¿qué es lo que más deben cuidar? La piel, ¿será? Los músculos, los huesos, los nervios, los vasos, ¿no? En un paciente cirrótico con estudio normal de la coagulación, pero con disfunción de la síntesis hepática, ¿en qué momento se debe transfundir el plasma fresco congelado? ¿Qué dicen? ¿Un día antes de la cirugía? ¿Cuánto tiempo, el tiempo de vida media de los factores de coagulación, cuánto es? No es un día, 2 días, ¿no? La noche antes de la cirugía, intraoperatorio, al ingresar a la sala de operación en el cuarto de la recuperación, está indicado 6 horas antes de la cirugía, el plasma fresco congelado. ¿Ya? 6 horas. Y es por el tiempo de vida media de los factores de coagulación. Esta de acá en abdomen agudo, la menos indicada, no se debe dar analgesia, ¿verdad? Hasta que le evalúe un cirujano. Eso es lo que dice la teoría. Cirugía y control de daños. Tiene varias etapas. Un paciente que viene muy por una herida de arma de fuego, muy inestable, entra a operarlo, se hace la primera etapa de la cirugía, el control de daños, que se llama una laparotomía inicial. ¿Y en qué consiste? Básicamente se entra para controlar los sangrados y lavar si estuviera alguna contaminación, tipo heces o bilis infectada, ¿no? La primera etapa es control de la hemorragia y control de la contaminación. Es la inmediata. Esa es la primera etapa. ¿En cuáles casos de CITI suele encontrarse citología positiva? ¿Qué quiere decir citología positiva? Que hay un cáncer, ¿verdad? O sea, positivo para neoplasia. Y eso hay cuando el cáncer ha invadido ya el peritoneo, y eso quiere decir que hay una carcinomatosis. ¿Ya? Invasión del peritoneo por un cáncer se denomina carcinomatosis, y esa carcinomatosis es la que produce el líquido y va a haber una citis neoplásica. Enfermedades vasculares e intestinales, o sea, la isquemia mesentérica aguda y la isquemia mesentérica crónica. Lo que deben recordar, la isquemia mesentérica aguda, la más frecuente es que haya una embolia, no una trombosis, sino una embolia, y la embolia más frecuente es de la mesentérica superior. ¿Ya? Esa es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda. Hay otro tipo de trombosis y embolias en la mesentérica inferior. Hay una isquemia focal segmentaria en algunos casos. Acá dice, ¿cuál es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda? Isquemia mesentérica aguda. Embolia arterial de la
¿Qué arteria? Mesentérica superior. Este es el diafragma, ¿ya? Y lo que hay que recordar del diafragma son los orificios. Tiene 3 orificios, ¿no? De la vena cava, acá arriba, vena cava, esófago, cava, esófago y aorta. ¿Ya? El nivel a la que está de la columna vertebral siempre me pregunta, ¿ya? Y es 8, 10, 12. ¿Ya? O sea, T8, T10, T12. ¿Ya? Eso siempre me pregunta. La vena cava a través del diafragma, a través de dorsal 8. El esófago a través del 10. La aorta a través de la 12. ¿Ya? Y aparte tienen que saber las estructuras que acompañan, por ejemplo, a la aorta. Acá tenemos al hiato aórtico. ¿Qué le acompaña? Eso que está, este verdecito que ves, el conducto torácico. Aparte de ello, las venas ascigos y las hemiascigos. Esas estructuras pasan por el hiato aórtico. ¿Ya? Por el hiato esofágico, ¿quién le acompañará? Alguien que baja juntos con ellos por los laterales y que los inerva. Los vagos, ¿verdad? Los nervios vagos. ¿Ya? Y por la cava, bueno, únicamente la cava. ¿Ya? Bueno, ya les mencioné esto. Las hernias diafragmáticas, tenemos la izquierda opuesta a la lateral, que es la hernia de Buda. ¿Qué estructura pasa por el hiato aórtico, además de la aorta y el plexo aórtico? ¿Se acuerdan? Esa estructura, algo verde que pasa por detrás, el conducto torácico. La hernia diafragmática posterolateral, ¿cómo se llama? Ocotelec, ¿no? Profilaxis antibiótica, eso es lo que le mencionaba, ¿no? Es la última guía. Entre los 60 minutos antes de la incisión. ¿Ya? Y puede ser única dosis o a lo mucho por 24 horas, ¿ya? No más. ¿Ya? El medicamento más utilizado es la cefazolina y en algunos casos la ceftriaxona. Acá tenemos las indicaciones de profilaxis antibiótica. Se indica como, por ejemplo, la vez pasada mencionada en cirugía de colon, es la indicación que ha demostrado un nivel de evidencia grado A en cirugía de colon. En apendicitis, ¿se hace profilaxis o se hace tratamiento? ¿Qué dicen? En apendicitis no complicadas se da únicamente una dosis y se opera, ¿ya? Pero no complicada. Pero en complicadas sí necesita un tratamiento, ¿no? Dice, la literatura científica demuestra que el principal beneficio de la profilaxis antibiótica es ¿para qué se da la profilaxis antibiótica? El único que demostrado es para que disminuya la infección del hígado operatorio. ¿Ya? Reducir la tasa de infección de heridas quirúrgicas, el único beneficio. ¿Cuándo se indican antibióticos profilácticos en cirugía? ¿En qué momento? ¿Antes y durante la cirugía? Cuando se conoce el cultivo, cuando se va a drenar, cuando se quiere pasar esa herida sucia limpia, después de la cirugía se aplica a nivel tópico. ¿Qué dicen? Una hora antes de la cirugía entre una hora antes y el inicio debería administrarse los antibióticos. Y si es que la cirugía se prolonga más de 4 horas, debería darse una dosis más. Y eso lo vemos acá en este cuadro. Acá está. Recomendación del intervalo de una nueva dosis. En cefazolina, si pasa las 4 horas, se debería dar otra dosis profiláctica. ¿Ya? La profilaxis antibiótica en cirugía está indicada con colecistitis aguda. ¿Será en aguda? En aguda se da tratamiento antibiótico. En apendicitis, no complicada, sí, pero no dice qué tipo de apendicitis, ¿no? En cirugía de colon es la que más se demuestra a nivel de evidencia A. Imagínense en colon todas las heridas como son, si es que sale esas, son heridas sucias, ¿verdad? Heridas sucias. Y entonces ahí es donde más ha demostrado efectividad la profilaxis antibiótica. Bueno, los grados ASA lo van a estudiar ustedes también en anestesiología, ¿ya? Ahora vamos a ver. Es una preguntita que venía en el ENAM, bueno, y en el de salud también. ¿Cuánto es el conteo de plaquetas antes de la cirugía? Lo normal, ¿cuánto es? 150.000 a 450.000, ¿verdad? Pero si está en 100.000, ¿se operará o no? Sí se puede operar porque tiene una buena cantidad de plaquetas también y puede ser un buen tampón hemostático. Si tiene 50.000, ¿se operará? Tiene muy poco, ya con cualquier trauma mínimo puede sangrar.
¿Ya? Acá el conteo mínimo y que piden los anestesiólogos, y incluso los hematólogos recomiendan cuando uno opera esplenectomías por anemias hemolíticas autoinmunes o por anemias falciformes, es 80.000. ¿Ya? 80.000 es el conteo de plaquetas. Hablando de esplenectomías, ¿cuál es la indicación absoluta de esplenectomía? Anemia hemolítica autoinmune, una idea, y también esferocitosis, ¿qué más? En algunos casos de anemia falciforme, ruptura de vaso, etc., ¿no? El arco arterial de la curvatura menor, ya esta la saben, ya le hemos hablado ¿Cuál marca? Ya ver, para ver si recuerdan. Curvatura menor, no mayor, gastrocleptóica derecha y gastrocleptóica izquierda, coronaria somática y pilórica. La pilórica, ¿cómo se le llama? O gástrica derecha o izquierda. Gástrica derecha, porque la coronaria somática es la gástrica izquierda. La clave es la D. Cuando hay ruptura de víscera hueca se pierde matriz hepática. ¿Y eso cómo se llama el signo? Murphy, Jover, McConnell, Winston, Bloomberg. Es el signo de Jover. Y justamente hace 2 días hemos tenido un paciente así, ¿no? Paciente que llegaba a la emergencia chocado, el abdomen estaba muy distendido, se le evaluó todo el abdomen y se hacía maniobra de matriz en hipocondrio derecho. Era totalmente timpánico y se sospechó una perforación de víscera hueca, se entró a hacer operaciones y era una diverticulitis complicada y perforada. ¿Ya? Entonces el signo de Jover. Esta es una pregunta: ¿cuál de los siguientes fluidos corporales es el menos irritante? ¿Qué dicen? La clave es la sangre. El contenido gástrico tiene ácido, imagínense, la orina, bueno, también es bastante irritativa. El jugo pancreático